Muy buenos días, ingeniero, compañeros. Hoy voy a dar a conocer el tema de proyecto, análisis de rutas metabólicas microbianas para la degradación del polímero sintético y biopolímeros, de la materia de procesos biológicos y bioquímicos en ingeniería ambiental. Como docente tenemos al ingeniero James Oscar Apaza y mi persona, Luz Cintia Choquerroque. Ya como una introducción, ¿no? Tenemos, ¿no? Ya que la acumulación de plásticos petroquímicos nos dice, ¿no? Que ha generado una grave crisis ambiental, impulsando lo que es el uso de los bioplásticos, ¿no? Como el ácido poliláctico y el polihidroxialcanoato, ¿no? Que son biodegradables y de origen renovable, nos dice, ¿no? Ya que el ácido poliláctico y el polihidroxialcanoato, ¿no? Nos dice que se biodegrada más rápido en ambientes naturales, ¿no? Para comprender lo que son las rutas metabólicas, permite lo que es desarrollar mejores estrategias, biotecnologías para la gestión sostenible de residuos plásticos. Como objetivo general tenemos, ¿no? Explorar las soluciones biológicas para reducir la acumulación de plásticos y microplásticos en el medio ambiente. Aquí les voy a mencionar tres objetivos específicos del proyecto, ¿no? Como el primer objetivo específico tenemos recopilar información sobre enzimas específicas como las cutinasas y las petasas, ¿no? Que estas son capaces de romper enlaces de polímeros. Como un segundo objetivo específico tenemos diferenciar las tasas de degradación entre plásticos derivados del petróleo y plásticos de origen biológico. Como en el tercer objetivo tenemos investigar las condiciones de compostaje industrial necesarias para la degradación total de estas. Aquí vamos a ver lo que es la aplicación, ¿no? Del proyecto, en dónde se ha aplicado es lo que vamos a ver, ¿no? Ya que este proyecto nos dice, ¿no? Que se ha desarrollado de una enzima, ¿no? Como la petasa, ¿no? Que está modificada genéticamente a la alta actividad para la degradación del poliéster. Que no, nos dice que fue descubierta en Japón por investigadores de la Universidad de Keito en el Instituto de Tecnología de Kioto. Aquí como el primer punto de aplicación del proyecto, ¿no? Vamos a ver lo que es la recopilación de enzimas específicas para el material de poliéster, ¿no? Ya que nos dice que el polietileno tereftalato, ¿no? Es un polímero sintético muy resistente a la degradación natural. Pero las petasas nos dice que son enzimas, ¿no? Del grupo de las hidrolasas que rompen enlaces de éster de la cadena polimérica, transformando en monómeros reutilizables como el ácido tereftálico y el etilenglicol. En esta imagen vamos a ver lo que es la síntesis global de la biotecnología de la degradación del PET. Como punto 1 vamos a ver lo que son las fuentes de enzimas y sus características. Como podemos ver en esta imagen, ¿no? Aquí se estudian lo que son microorganismos, ¿no? Como la Ideonella sacchariniensis, ¿no? Que nos dice que reaccionan, ¿no? A una temperatura de 25 grados centígrados. Es donde este microorganismo rompe enlaces del PET. Y la hispetasa, ¿no? La hispetasa, ¿no? Nos dice que actúa a una temperatura ambiente. También
podemos ver este microorganismo, ¿no? La Thermophila fuchsia, ya que esta, ¿no?, nos dice que también actúa en una temperatura de 45 grados centígrados, ¿no? Es donde este microorganismo rompe los enlaces del PET. Y como podemos ver en este punto 2, ¿no?, nos dice la modificación genética de la enzima, ¿no?, ya que esta se realiza, ¿no?, por la adición del ADN, ya que para mejorar la enzima, ¿no?, aquí se debe aumentar lo que es su estabilidad térmica, ¿no? Como podemos ver, ¿no?, la estabilidad térmica, el pH, ¿no?, la afinidad por el PET. También debemos de ver lo que es el aumento de la velocidad de reacción, el aumento de la resistencia de los inhibidores, obteniendo lo que es una superenzima, ¿no?, que sea capaz de degradar el PET más rápido. Aquí vamos a ver lo que es como el punto 3, ¿no?, la aplicación industrial y reciclaje sostenible, ya que estas enzimas degrada y convierte residuos de PET en monómeros puros, ¿no?, como podemos ver el etilenglicol y el ácido tereftálico, ¿no?, que nos dice, ¿no?, que el etilenglicol nos dice que es un monómero orgánico que se utiliza para la fabricación del PET, ¿no? Y el ácido tereftálico es también otro monómero que principal, ¿no?, del polímero del PET. Y como podemos ver, son procesos, ¿no?, sin subprocesos y que no sean tóxicos. En esta parte vamos a ver lo que es cómo actúan los microorganismos, ¿no?, en el PET. Aquí vamos a ver lo que es un poco de su resumen del proceso de biodegradación del PET por microorganismos. Aquí tenemos 5 pasos, ¿no? Como el paso 1 vamos a tener la adhesión, ¿no?, ya que estas nos dicen, ¿no?, que se fijan a la superficie del material mediante las proteínas de la superficie. Ya que nos dicen, ¿no?, que las bacterias, ¿no?, las bacterias se pegan a la superficie, ¿no?, a la superficie del PET mediante las proteínas de su membrana. Como el paso 2 tenemos la secreción enzimática, ¿no?, ya que aquí nos dice que se liberan betasas, metasas, ¿no?, en el medio circundante. Ya, como el paso 3 vemos la hidrólisis extracelular, ¿no?, ya que nos dice, ¿no?, que la enzima rompe los enlaces éster de la cadena más larga, liberando fragmentos más pequeños y monómeros, ¿no? Ya que nos dice, ¿no?, que gracias a estos microorganismos que rompen enlaces largos, se forman nuevos monómeros, ¿no?, como el BET, el MET, ¿no? ¿Qué es el BET? El BET nos dice que es un monómero intermedio que forma parte al romper del enlace del PET, ¿no? Y el MET nos dice que es un subproducto, ¿no?, siguiente de la degradación del BET, ¿no? Como el paso 4 podemos ver, ¿no?, que la asimilación, donde los monómeros solubles son absorbidos por la célula y usados como una fuente de carbono y energía, ¿no? Ya que nos dicen, ¿no?, que estas sustancias son absorbidas por la célula y son usadas como alimento. En este paso 5 podemos ver el metabolismo intracelular, ya que nos dicen, ¿no?, que son monómeros que se transforman en los compuestos, ¿no?, como podemos ver el dióxido de carbono, el agua
y la biomasa, ¿no? La biomasa bacteriana. Si esto no se consume completamente, nos dice que se puede obtener, ¿no? Otros productos puros y aprovechables. La síntesis global de la composición en el trabajo. Ya, como podemos ver, tenemos el medio cultivo y reacción, ¿no? Ya que como una fuente de carbono vamos a tener lo cual es el PET, ¿no? El PET reciclado, que debe estar lavado y debe estar cortado, ¿no? En partículas pequeñas. También lo que se debe utilizar las sales minerales, ¿no? Como el nitrato de amonio, el fosfato de potasio, el sulfato de magnesio, cloruro de calcio, etcétera. Ya. También debemos utilizar, ¿no? Un tampón, ¿no? Que esta nos ayuda a lo que es a mantener el pH constante, ¿no? También se va a utilizar aditivos, ¿no? Ya que estos aditivos ayudan a las enzimas que llegue a tocarse, ¿no? Bien con el plástico, o sea que siempre estén unidos para que reaccione de manera rápida. En este punto 2 vamos a ver, ¿no? La preparación de la enzima modificada. Como punto 1, ¿no? Tenemos la expresión genética, ¿no? Ya que en esta parte nos dice, ¿no? Que se inserta el gen de la enzima, ¿no? En la bacteria, ¿no? En la E. coli y en la Pichia pastoris, ¿no? Ya que estas modifican el gen, ¿no? Y por otro lado vamos a ver la purificación, ya que esta purificación nos dice, ¿no? Que separa y concentra la enzima mediante una filtración, ¿no? Una filtración y una cromatografía, ¿no? Y una concentración. Y nos dice que esta se debe conservar a una temperatura de 4 grados centígrados, ¿no? En como podemos ver en la imagen, conservación, ¿no? De 4 grados centígrados o liofinizada. Liofinizada, ¿qué nos quiere decir, no? Nos quiere decir que es un proceso de secado por congelación en el vacío, donde se elimina el agua de la enzima sin dañar su estructura, ¿no? Ya. Aquí vamos a ver un resumen, ¿no? De la diferencia de las tasas de degradación. Como uno tenemos parámetros de la tasa y condiciones, ya que en los parámetros esta se define como la evolución de la degradación, ¿no? Tenemos la tasa de la degradación, ¿no? Ya que en esta parte nos dice que es la cantidad de polímero transformado según las primeras horas con altas concentraciones. La tasa máxima nos dice, ¿no? Que es la velocidad pico en condiciones óptimas, como la temperatura, el pH, también la concentración del sustrato. También tenemos la tasa en equilibrio, ¿no? Ya que esta nos dice que se disminuye al reducirse o a acumularse productos, ¿no? Como podemos ver en esta imagen, el PET, ¿no? Cantidad de producto que ha disminuido, ¿no? En factores que modifican la velocidad, ¿no? Vamos a tener la superficie de contacto, ¿no? En esta imagen vamos a ver las partículas finas versus las piezas gruesas, ¿no? Ya que nos dicen, ¿no? Que mientras más fina sea, su degradación es más rápida.
Mientras más gruesa sea, su degradación es más lenta. Tenemos lo que es una temperatura óptima, ¿no? Entre 40 y 60 grados centígrados. También nos dice que tenemos una concentración enzimática, ¿no? Que nos dice a mayor cantidad de enzima, mayor va a ser su velocidad. También vamos a ver la cristalinidad del PET, ¿no? Ya que, como podemos ver en estas imágenes, nos dice que a baja cristalinidad su degradación es más rápida y a mayor cristalinidad su degradación será más lenta. Ya, cantidades de muestra y preparación. Aquí podemos ver la síntesis, ¿no?, del proceso de muestreo y preparación del PET. Como podemos ver, se empieza, ¿no?, del lugar de muestreo, ya que el lugar de muestreo se puede hacer en vertederos municipales, plantas procesadoras de plástico, desechos de envases, ¿no?, que ya se desecharon. Para la preparación de la muestra tenemos como un primer paso, ¿no?, hacer la limpieza correspondiente, quitar lo que es las etiquetas, ¿no?, para hacer el lavado correspondiente con un jabón neutro. Y seguidamente, ¿no?, nos dice que debemos enjuagar estas con agua destilada. Y tenemos que pasar lo que es al punto de secado, ¿no?, a una temperatura de 60 grados centígrados, ¿no?, a un peso constante. Y como paso 3 tenemos la reducción del tamaño, ¿no?, donde en este paso se va a hacer la trituración del PET, ¿no?, para obtener partículas del tamaño que requerimos, ¿no?, ya que en esta se requiere, ¿no?, un tamaño de 0,5 a 2 milímetros, ¿no? Y después seguidamente pasar lo que es a la parte de la esterilización, ¿no? Como se sumerge, ¿no?, nos dice que debemos de meterlo al etanol, ¿no?, a una concentración del 70%, ya que por un tiempo de 10 minutos, ¿no? Luego se secar a una luz UV por unos 30 minutos para eliminar los microorganismos. Aquí podemos ver, ¿no?, en esta imagen las cantidades que nos recomiendan, ¿no?, para una muestra de PET. Debemos de tener de 1 a 5 gramos de muestra, ¿no? Y una enzima, ¿no?, nos dice que debemos tener una enzima de 0,1 a 1 miligramos. Y el volumen del medio, ¿no?, ya que esta debe estar llena, ¿no?, según el reactor que nos indica, ¿no?, cuánto de volumen va a tener el reactor. Aquí vamos a ver el tipo de reactor, ¿no?, que se ha utilizado en este proyecto, ¿no? En este proyecto se ha utilizado el tipo de reactor del tanque agitado, ya que podemos ver aquí, ¿no?, la visión global de un reactor agitado para la degradación enzimática. ¿Qué nos dice, no? El tanque reactor de agitado nos dice, ¿no?, que está hecho de un material de borosilicato o también puede ser acero inoxidable, que sean inertes y fáciles de limpiar, ¿no? Nos dice, ¿no?, que tiene unas características técnicas como ser la medición y control de la temperatura, el pH, el oxígeno disuelto y la velocidad de agitación. También nos dice, ¿no?, que de esta parte se puede hacer lo que es una extracción continua, ¿no? O sea, en este punto se puede hacer las salidas de muestreo, ¿no? Y en la parte de abajo ya tiene lo que es un sistema de recirculación, que esta es opcional, ¿no? Ya que para esta recirculación opcional, ¿no?, nos permite reutilizar lo que son las enzimas para volver a utilizarlas y reducir los costos.
Como conclusión y impacto tenemos, ¿no?, que las condiciones óptimas son constantes, la actividad enzimática es máxima, su tiempo de degradación es mucho más rápida y es fácil recuperación de monómeros, ¿no? Se puede recuperar de manera sencilla estos monómeros y también se puede aplicar, ¿no?, a una escala laboratorio o industrial. Ya. En esta parte vamos a ver el reactor, ¿no?, como el anterior lo hemos visto. También tiene tiene las mismas características, ¿no?, de la anterior presentación, solo que aquí vamos a utilizar lo que es para la degradación, ¿no?, de los microorganismos, ¿no?, en cuánto tiempo se va a realizar, ya que nos dice, ¿no?, que es un material de vidrio de borosilicato, tiene un sistema de agitación y suspensión homogénea en contacto de la enzima y el sustrato. ¿Ya? Nos dice que controla temperatura, pH, oxígeno disuelto y velocidad de agitación. En la parte de abajo es donde tiene salidas, ¿no?, para hacer el muestreo sin detenerse, ¿no? Y en esta parte de abajo tenemos lo que es la recirculación del sistema. Esta para reutilizar las enzimas y reducir costos, ¿no? Vamos a ver ahora las condiciones operativas para la degradación total del PET, ¿no?, ya que esta tiene que estar a una temperatura de 45 a 55 grados centígrados. Ya, también tiene que tener, ¿no?, un pH neutro, y nos dice que la velocidad de agitación tiene que estar entre los 100 y 200 revoluciones por minuto. También la oxigenación, ¿no?, el oxígeno que se necesita para purificar lo que es a los microorganismos vivos, ¿no?, es de 0,5 a 1. También vamos a ver el tiempo que se necesita para la degradación del PET. Un tiempo de 72 horas a 168 horas. Esto dependiendo de la cristalinidad y el tamaño del PET. También la enzima, ¿no?, ya que tenemos que hacer una relación entre la enzima y el PET. Ya, aquí vamos a ver las etapas completas del proceso. No, en este punto vamos a ver la recolección y preparación de la muestra. ¿Ya? Lugar de recolección, ¿no?, donde se ha recolectado estas muestras en este proyecto. Nos dicen, ¿no?, que se hicieron muestras de la planta de almacenamiento de residuos en condiciones locales, ¿no?, ya que esta planta, ¿no?, nos dice que es una planta de reciclaje de envases de plástico. Ya, ¿qué tipo de muestra utilizada? ¿No? Como podemos ver, ha sido un muestreo simple. Y aquí nos dice, ¿no?, que tiene un proceso que tiene que tener un espesor de 0,2 milímetros y tienen que ser láminas delgadas del PET, ¿no? Como podemos aquí ver, nos dice que el PET tiene que tener un grado de cristalinidad del 10 al 15%, ¿no? También nos dice que esta debemos de triturarla, ¿no?, hasta obtener un tamaño de 0,5 a 1 milímetros, ¿no?, y agregar 500 gramos, ¿no?, para hallar su masa. Ya, aquí vamos a ver los puntos de muestreo, ¿no? El punto A se hizo en la zona de recepción y clasificación de residuos.
En el punto B se hizo el lavado previo del procesamiento, ¿no? Como podemos ver en esta parte de la imagen. Y en el punto C se hizo un almacenamiento temporal de estos plásticos. Ya, el procedimiento detallado. Como podemos ver, tiene, ¿no?, 5 pasos que se cumplen, ¿no? Como por ser el lavado, es el paso 1 que se realiza, ¿no? Que nos dice, en este primer paso se va a hacer la eliminación de las etiquetas, de los pegamentos y residuos orgánicos, ¿no? Ya que nos dicen, ¿no?, que esta debemos de hacer la limpieza con un jabón neutro de 0,1% y también hacer un respectivo enjuague, ¿no?, con una agua destilada, y seguidamente llevar lo que es al secado a una estufa, ¿no?, de 60 grados centígrados durante un tiempo de 24 horas hasta que su peso sea constante. Como el paso 3 tenemos la trituración, ya que en este paso se debe hacer el corte, ¿no?, mecánico o en una molienda hasta obtener el tamaño deseado, ¿no? En el paso 4 vamos a ver la esterilización, ¿no?, ya que en este paso debemos de hacer la inmersión del etanol, ¿no?, al 70% durante 10 minutos. Y seguido de eso debemos secar, ¿no?, a la atmósfera, ¿no?, estéril, ¿no?, o lo cual nos dice a la luz UV durante un tiempo de 30 minutos. Y en el paso 5 nos dice características, ¿no?, la caracterización, donde nos dice que el peso inicial del ensayo es 1 gramos más el menos de 0,01 gramos de la densidad, ¿no? Ya en esta parte vamos a ver la preparación y medio de las enzimas, ¿no? Como hace rato habíamos visto, una vez teniendo lo que es la muestra ya triturada, llevamos lo que es a una estufa, ¿no?, a una estufa de esterilización durante un tiempo de 15 minutos. También en la parte de la estación y aplicación de la incubación, ¿no?, debemos tener lo que es una concentración de trabajo de 125 miligramos sobre litro y debemos de tomar varias muestras, ¿no? Ya. En esta parte vamos a ver lo que es la carga y operación del reactor que se ha utilizado en este proyecto. Como podemos ver en esta imagen, este es un reactor del tipo agitación, ¿no? Ya que este reactor nos dice que tiene un volumen de 250 ml, ¿no? Tiene una duración total del ensayo, ¿no? Aquí también nos dice que debemos de añadir el volumen operacional de 100 ml, ya que el 99 mililitros tiene que ser de un volumen del medio más el 1 ml de enzima. Ya, y tenemos que medir estas condiciones operativas, ¿no?, que tienen que ser fijas, como la temperatura tiene que estar a 50 grados centígrados y tiene que estar a un pH de 7,5 y la agitación tiene que estar en 150 revoluciones por minuto y a una atmósfera no estática sin aireación forzada. Este ensayo tiene que tener una duración total de 168 horas, ya que las 168 horas se hacen como un máximo de 7 días.
Ya, en esta parte vamos a ver seguimientos y mediciones. Ya, como en esta parte vamos a tener lo que es varios puntos de muestreo, ¿no? Según a los 7 días que se va a realizar el proyecto, ¿no? Como podemos ver en diferentes tiempos, ¿no? Hasta que en el séptimo día, en los 168 horas, se haga la finalización de este proyecto, ¿no? Ya después se va a hacer el análisis, ¿no? Ya que, como podemos ver, este es el PET original. En esta parte tiene que tener ya un peso inicial de 1 gramo, ya que en esta parte está perdiendo lo que es su peso. Y liberan monómeros, ¿no? Como el etilenglicol y el ácido tereftálico a un pH de 7,5, ¿no? Los parámetros que se han medido son los monómeros liberados, como el ácido tereftálico y el etilenglicol, en un límite de detección de 0,1 miligramos sobre litro, ¿no? Ya que en esta parte podemos ver cambios superficiales, como podemos ver en esta primera imagen, tiene enlaces completas, enlaces largas, y en esta parte sus enlaces están ya más pequeños, se podría decir. Aquí tenemos lo que es la variación y la turbidez, ¿no? Ya que como vimos, ¿no? En el inicio del proceso nos dice que tenía un pH de 6,8 y ahora a las horas de 120 al quinto día nos dice que se volvió turbio, ¿no? Y tenía una turbidez de 15 NTU, ya que estas variaciones cada 24 no tiene variaciones, no cada 24 horas el pH, según el pH y la turbidez. Para la finalización de esta vemos en esta parte de la imagen, ¿no? El estado final del ensayo, cómo se ha degradado, ¿no? Ya. Obtención de resultados. En esta imagen tenemos lo que son los cálculos aplicados, las cantidades de los resultados y la purificación de los monómeros. Para el porcentaje de la degradación tenemos el peso inicial menos el peso final dividido al peso inicial multiplicándolo por 100. La velocidad de reacción nos dice que es la velocidad, ¿no? Que es igual a miligramos del PET degradado sobre la en miligramos de enzima por hora. La velocidad de reacción nos dice que es miligramos de PET degradado sobre la enzima en miligramos por hora, ¿no? En esta parte vamos a ver los resultados que se ha tenido, ¿no? Como el tiempo de prueba en 168 horas, un peso final del PET, ¿no? Que ha reducido los 0,08 gramos y ha tenido una degradación del 92%, y el ácido tereftálico, ¿no? Que se ha liberado ha sido de 1.150 miligramos sobre litro, y el etilenglicol liberado ha tenido una concentración de 360 miligramos sobre litro. La actividad enzimática, ¿no? Ya que fue modificada en 3,7 por el superior o la enzima natural. Estas condiciones son las mismas para ambos casos, ¿no? Y aquí como al final vamos a tener la purificación de los monómeros, ¿no? ¿Qué porcentaje ha sido purificado, ¿no? Como las sustancias recuperadas, ¿no? Como el ácido tereftálico, por el método de precipitación ajustado sobre el pH de 2, ¿no? Con el ácido clorhídrico. Tiene un estado sólido, una pureza del 95% y el uso adoptado para pasos de fabricación de un nuevo PET, ¿no?
Como conclusión tenemos el desarrollo y aplicación de las petasas modificada, ¿no? Genéticamente permitió degradar hasta un 92% del PET en 7 días, mostrando una actividad de 3 a 4 veces superior a la enzima natural, operando en condiciones suaves y seguras, recuperando monómeros de alta pureza para su reutilización, ¿no? Ya que esta, como pudimos ver en el proyecto, ¿no? Nos dice que es una alternativa eficiente, sostenible a la vez, y es una escala para el reciclaje biológico, ¿no? Del poliéster y la reducción del impacto ambiental de estos residuos. Como recomendaciones tenemos, ¿no?, implementar esta misma tecnología de la degradación enzimática del PET a escala piloto o industrial, optimizando aún más la relación enzimática del sustrato y explorando su combinación con otros procesos de pretratamiento mecánico o térmico para reducir los tiempos de costos operativos. Y además, ¿no?, se sugiere continuar con la investigación para mejorar la enzima y ampliar su aplicación a otros tipos de poliéster, logrando lo que es un reciclaje más completo, económico, sostenible de los residuos, ¿no? Gracias por su atención.